gozo, delicias a su diestra para siempre. Y quiero que estemos meditando acerca de un tema, la fe en Dios, como un principio bíblico fundamental para desarrollar un carácter firme, sólido y una fe inquebrantable. Y vamos a estar en esta tarde leyendo este versículo de la palabra de Dios y vamos a estar siendo edificados por medio de la palabra esta tarde. Lo leemos todos juntos, así como están al unísono. Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Lo pueden decir ustedes? Solo para oírlos. Hebreos 11:1. Lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Veo que necesitan memorizarlo un poco más, ¿verdad? Amén. El concepto de Pablo es ese. Vamos a orar, amado Dios, te damos gracias en esta tarde tan hermosa, Señor, que nos das el privilegio de estar juntos. Gracias por este hermoso tiempo, Padre, que compartimos en este lugar. Declaro que tu palabra, Señor amado, trae la instrucción, trae la sabiduría que necesitamos, Señor, el poder y la unción que se manifieste a través, Padre mío, de la palabra, el mensaje que tú, Padre mío, nos desea dar esta tarde. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, por la presencia de tus hijos. Y gracias, Señor del cielo, por tu Espíritu Santo que nos enseña. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando pasan los años, nosotros nos damos cuenta que al no ser por la misericordia y la gracia del Señor, nosotros no podríamos haber estado aquí este día, ni sirviendo al Señor en el camino del Señor. Yo he servido al Señor desde mi juventud y a lo largo del camino he experimentado momentos de gloria, pero también momentos de desesperación, de frustración, de tristeza. Muchas veces me he sentido como David, peleando con Goliat, enfrentando desafíos con valentía, pero a veces me he sentido como Elías en el desierto, deseando ceder y no seguir. Pero saben que a lo largo de los años me he dado cuenta que he practicado firmemente son las cosas que me han hecho mantenerme fiel al Señor, sirviéndole. Y entre esas cosas ha sido la fe en Dios. Amén. La fe en Dios, la confianza en su fidelidad, el congregarme ha sido algo muy importante para mí porque he recibido el apoyo de los hermanos. La palabra de Dios ha sido importante, meditarla, la oración para establecer una relación íntima con el Señor han sido una de las cosas las cuales me ha dado estabilidad. Y después de casi 40 años de servir al Señor, todas estas cosas han sido una de las cosas las cuales me han dado estabilidad. Y gracias al Señor tenemos un matrimonio ya de 27 años y tenemos 3 hijos que sirven al Señor. Una hija está en el ministerio estudiando y un hijo que sirve al Señor que nos ha dado bueno, ya casi 3 nietos, porque para información de ustedes, creo que esta semana que viene vamos a ser abuelos de la primera nieta. Tenemos 2 nietos. Y nuestro hijo de en medio que sirve al Señor, y en donde quiera que van, testifican de Jesús. Alguien dice, pero ¿qué ha hecho para tener hijos buenos? Bueno, yo creo que
el tener hijos que sirven al Señor no ha sido un trabajo que se lo hemos dejado a Dios, porque Dios nos ha dado como padres la responsabilidad de mantener a nuestros hijos en el camino de Él y darles el mejor ejemplo que nosotros pudiéramos darle. Y hemos estado siempre encima de ellos. Y tal vez un día de estos, creo que la persona más indicada para hablar acerca de los principios de la crianza de los hijos sería mi esposa, que ella ha estado ahí siempre encima de ellos. Pero ¿sabe qué? Esta tarea es de los padres y asumimos esa carga y esa responsabilidad, más bien ese privilegio de poder dirigir a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero ha sido su amor y su favor que nos ha colocado hasta acá. Y quiero, en esta tarde, quiero enseñarles a ustedes uno de los primeros principios, los cuales a nosotros nos ha traído estabilidad espiritual. Hemos servido al Señor en los malos, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, cuando no hay, cuando hay. Y eso Pablo lo dijo. Sé servir al Señor en la abundancia, sé servir al Señor en la escasez, en todo tiempo, para todo. Cuando se está en la gloria, como cuando se está en el desierto, no te separas de Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mayor, porque no se basa en las cosas que nosotros estamos viendo, sino que se basa en que Dios tiene un plan mucho mayor que lo que nosotros estamos experimentando en esos momentos. Y no soy diferente a aquellos hombres y mujeres los cuales en un momento determinado sintieron que no podían seguir adelante. Tampoco soy mayor que ninguno de ustedes de los que están aquí, pero estos principios nos van a ayudar a todos para poder avanzar y crecer en el Señor. Ahora vamos a estar aprendiendo un tema importante que es la fe en Dios. Y vamos a estar viendo en primer lugar que la fe en Dios se construye sobre la confianza. Sobre la confianza es pues la fe, la certeza de lo que se crea. Solamente puedes tener certeza esa fe cuando esa fe está centrada en Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Él no cambia. Él no cambia de parecer. Él no se mueve, no es emocional como nosotros. Él es Dios estable y su carácter es estable. Así es que antes de hablar de una fe firme, debemos de preguntarnos en qué está fundamentada nuestra fe. Si está fundamentada en nuestras emociones o en lo que los demás están diciendo, nuestra fe será frágil, efímera. Se va a evaporar cuando alguien lo critique. Se va a evaporar cuando digan, oh, ahí va él con la Biblia. Yo me recuerdo cuando comencé en el Señor, tenía ya casi los 18 años y decían, oh, ahí va con la Biblia. Yo me acuerdo que los primeros días me la metía debajo de la camisa, aquí por detrás, porque me daba pena y se burlaban de mí porque llevaba con la Biblia. A los 28 días de haber llegado al Señor, recibí el bautismo en el Espíritu Santo y eso me dio fuerza y coraje y cargaba la Biblia con valentía. Todos decían, ya lo van a ver, después de 6 meses va a andar de nuevo allá en la calle de la misma manera. Pero ¿saben qué? Quizás a mis 18 años y con todo el león que andaba dentro, creo que bien pudo haber sido que esa profecía, lo que habían pronosticado la gente que me veía, pudo haber sido real. Pero no se debía a mis fuerzas, se debía de que el Señor tenía un propósito conmigo y Él me estaba moldeando y Él estaba haciéndome crecer y fortaleciéndome. Pasaron los 6 meses, ya después me escuchaban con más respeto porque había permanecido allí. No solamente estaba yendo a la iglesia, estaba predicando por unas bocinas que ponía arriba de un árbol para que diera todo el pueblo. Ya a los 28 días comenzaba a predicar. Entonces ya tomaban en serio. Pero si no se tiene una fe en Dios, si usted tiene una fe en la gente, si usted tiene una fe en esto, usted tiene una fe en lo otro,
y usted cree demasiado en lo que usted siente, no va a llegar a ningún lado. No va a caminar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un sub y baja. Nosotros no somos muy estables. No tenemos estabilidad emocional. Cuando no experimentamos ciertas cosas, tendemos a querer rendirnos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, puede ser que tu hijo se descarríe. Puede ser que tu matrimonio no esté muy bien como has querido. Pero ¿sabes qué? Sabes de que Dios está trabajando en medio de esas dificultades y está transformando una relación más sólida que jamás nunca pudo haber existido si no hubiera sido por esas pruebas, si no hubiera sido por esas dificultades que muchas veces se enfrentan. Así que antes de que nosotros podamos hablar de esa fe firme, necesitamos saber a dónde está basada nuestra fe. ¿A dónde está la fe? Pues la solidez de nuestra confianza depende en la solidez de aquel en quien tenemos nuestra confianza. Su fe estará sólida si su fe está en el Señor. Así es que nuestra fe está basada no en emociones, no en lo que vemos, no en lo que sentimos, no en los demás, sino en Dios. Así es que si nuestra fe está arraigada en el carácter de Dios, será una fe inconmovible. Y eso es lo que dice Pablo, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo estás esperando porque sabes en quién has confiado. Amén. Sabes en quién has puesto tu fe. La fe de Dios está basada en su carácter. Ahora, la fe que Dios es fiel y cumple sus promesas, nos da a nosotros esa estabilidad para continuar creyendo en el Señor. ¿Qué es lo que dice Números capítulo 23, versículo 19? Si usted lo busca allí en sus Biblias o en sus celulares, encontramos que la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En este pasaje, la fidelidad de Dios se contrasta con la inconstancia del ser humano. Está diciendo que Dios no es hombre. El hombre naturalmente no es fiel, miente. Sus palabras se derrumban, sus promesas no son firmes. La palabra mentir en hebreo no solo significa hablar falsedades, sino que significa fallar a cumplir las promesas. El hombre miente, pero Dios no miente. La palabra arrepentirse, por otro lado, en hebreo, no tiene el sentido de lamentar un error, sino de cambiar de opinión como lo hacen los seres humanos. Cambia de opinión. Pero Dios no se arrepiente. Dios no cambia de manera de pensar. Es inmutable. Y si ha hablado, podemos estar seguros de lo que ha dicho. Es cierto. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará. Si Él lo dijo, lo hará. Esa es la fe. Aunque no parezca así, aunque no se vea de esa manera, aunque no lo sienta de esa forma, si Él lo dijo, lo hará. Él lo va a cumplir. La fe de que Dios es bueno incluso en medio de la prueba. Esto es importante. Yo he descubierto en mi vida personal que esto ha impactado mi vida y me ha dado estabilidad y no tenerle resentimientos a Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que se resiente con Dios? No se lo dicen, pero se resienten con Dios. ¿Por qué Dios no me contesta a mí? ¿Por qué Dios solamente bendice a esta persona? Yo soy tan bueno y esta persona es tan mala, y cómo Dios la bendice. Yo no sé si ustedes han llegado a ese punto
de pensar mal de Dios, de ver las pruebas como que Dios estuviera siendo descuidado con ustedes. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en el mar? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Estás descuidado de nosotros? Ahora, en Nahum capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice que Dios es bueno. Dios es bueno, aun cuando estés pasando pruebas, aun cuando estés pasando dificultades, Dios es bueno. Yo quiero que se metan eso bien en su corazón. Dios es bueno, aun cuando estés pasando por lo que estás pasando. Y lo vamos a ver, lo vamos a demostrar, y la Biblia nos lo va a demostrar. Nahum capítulo 1, versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Es fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían. ¿Qué significa fortaleza? Significa un lugar seguro. Él es un lugar seguro en el día de la angustia. Mírelo, visualícelo. Él es un lugar seguro en el día de la angustia. Estudiando este versículo, me doy cuenta que en la Biblia había una ciudad de refugio. Nosotros estamos acostumbrados con las ciudades santuarios. Vivimos en una ciudad santuario y en el territorio de Israel Dios había establecido lugares, ciudades, santuarios, para que donde se podía refugiar una persona que había matado a alguien accidentalmente. Esta persona huía a una ciudad de refugio para resguardarse de que la familia de la víctima no les hiciera daño. Y este lugar de refugio es, hermanos, un simbolismo de lo que es Cristo para nosotros, de lo que Dios representa para nosotros. Él es refugio en el tiempo, en el día de la angustia, en el momento difícil. Él es refugio en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Él es refugio. No es que Dios nos ha dejado. No es que Dios se está descuidando de nosotros. Él es refugio. Yo quiero que usted vea eso. Él es refugio. Hoy estoy pasando esta dificultad. Hoy está invadiéndome la incredulidad, la duda. Estoy metido en esto y no sé cómo salir. Usted sabe a dónde ir. Dios no está en contra suyo. Él está a su favor. Él quiere ayudarlo. Él es su refugio. Ahora, el sufrimiento no debe de verse como una ausencia de Dios, sino como una oportunidad para refugiarnos más en Él, para buscarlo más, para ir más a su presencia, para pasar más tiempo con Él. Yo en mi juventud pasé un tiempo de bastante frustración. Yo me congregaba en una iglesia donde solo yo era joven. Y todo mundo esperaba algo más de mí. Oh, tienes que portarte de esta forma, tienes que postarte de esta manera. Dije una vez, vino una persona y me dijo: ¿usted cree que esta persona, yo era un muchacho de 17 años, por favor, ¿usted cree que esta joven es buena para mí? Llegó alguien y me preguntó y le dije: está bonita la muchacha, va a la iglesia, tengo 17 años. ¿Y saben qué? El muchacho se fue al pastor mío y le dijo, él dijo que estaba bonita. ¿Y saben qué? Me leyeron una acta de disciplina por haber dicho que la joven estaba bonita, y dijeron que el hombre de Dios no debía codiciar a las novias de otros. Se exigía mucho.
Yo me tiraba al piso, me tiraba polvo encima, así como lo hacía David, echarse ceniza encima. Me envolvía con sacos donde se echaba el maíz, a ayunar todo el día, a orar 12 horas. Sé que me bendijo todo ese tiempo. Pero ¿saben qué? A mis 17 años, esas dificultades no me echaron de nuevo a la calle. Yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo y no lo iba a descubrir si me iba. Yo me iba a quedar. 6 años perseveré en el Señor en mi país. Después me vine para acá. Y he crecido. He crecido en mi relación con Dios, en mi confianza con Dios. Siempre en los momentos difíciles a buscar al Señor. No a buscar el pecado. No irme a la cantina a tomar. No irme a buscar adulterar. A buscar al Señor. Y con esto no quiero decirle que soy un hombre perfecto. No. Tengo muchas dificultades. Pero mi refugio es Jehová. Mi refugio es el Señor. Hay un ejemplo poderoso de protección divina en los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Estos 3 jóvenes hebreos, quienes confiaban plenamente en Dios, fueron librados de un horno de fuego que había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero ellos caminaban sin sufrir ningún daño, ilesos en medio de aquel horno. Esto significa de que la fe no nos guarda el no tener dificultades o el no tener problemas, sino que nos dice que Dios es refugio en medio de esos problemas. Ellos caminaban sin sufrir ningún daño. La presencia de Dios es esa protección, es esa esfera de protección que nos da seguridad. Ahora, ¿cómo vemos a Dios? ¿Como un refugio seguro? ¿O vemos a Dios como una opción secundaria cuando ya no hay otra cosa que hacer? Muchas veces los creyentes prueban por acá y prueban por allá y luego dicen, bueno, ahora hay que ir a Dios. Eso es secundario. Usted, para crecer en fe, usted no tiene que poner a Dios como secundario. Oh, ahora que no puedo, entonces sí. No. Poner a Dios en primer lugar. No cuando no está funcionando lo que estamos haciendo. Poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar, la fe se prueba en la adversidad. La fe se prueba cuando hay problemas. ¿Les gustan los problemas a ustedes? A nadie nos gusta. Pero ¿saben qué? Los problemas son necesarios para probar su fe. ¿Qué es lo que dijo Job? En Job capítulo 23, versículo 10, él dijo, Jehová conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me encanta ese versículo. Él me va a probar y voy a salir como oro. Usted no tiene que decir, oh, ahora, Dios, este problema que estoy pasando, estoy siendo más débil, Señor. Estoy siendo más flaco, Señor, en mi fe. Brillo menos. No, usted tiene que decir, el Señor me sacará como oro de esta prueba, de esta dificultad. No podemos desarrollar una fe quebrantable sin pasar por momentos donde nuestra confianza en Dios sea desafiada. No podemos, es imposible. La fe no es la ausencia de pruebas, sino la firmeza de permanecer creyendo aun cuando todo parece en contra. Permanecer creyendo. Amén. La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Usted no ve más que problemas, más que oscuridad, más que dificultades, más que esto, más que lo otro se levanta. ¿Pero qué? Usted tiene la certeza de que Dios está allí ayudándolo. Está Dios allí haciéndolo crecer, haciéndolo más fuerte. Amén. Las pruebas no nos hacen más débiles, nos hacen más fuertes. Aleluya. Las pruebas nos hacen más fuertes. Abraham, la Biblia dice que creyó contra esperanza. Romanos
capítulo 4, versículo 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser llamado padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Solamente eran, ¿qué? Dichos. Pero ¿quién lo había dicho? Era lo importante, Dios. Y sabemos que Dios no miente, que Dios no es hombre para que mienta. Así será tu descendencia. Aquí la palabra clave es esperanza. La palabra griega, elpis, no significa un simple deseo, sino una expectativa segura basada en la promesa del Dios que no puede mentir. ¿Qué dijo Abraham? Dios lo dijo y yo lo creo. Así tiene que ser la iglesia. No mira allí las cosas, no hay provisión, no hay nada que diga Dios está haciendo algo grandioso. No, no hay nada. Pero usted confía en que Dios es fiel a sus promesas y que Él no puede mentir. La fe genuina no se basa en las probabilidades, sino en la certeza de Dios, que Dios cumple sus promesas, no importa qué, Él cumple sus promesas. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de Job. Job creyó a Dios aún sin entender todas las cosas que estaba viviendo. ¿Por qué me cayó esta sarna? ¿Por qué perdí a mi esposa? ¿Por qué todos mis hijos se murieron? Se abrió la tierra y se los tragó literalmente. A sus ganados se los robaron y otros hubo un terremoto y se los tragó la tierra. No hay, hermanos, respuesta para eso. No hay. Usted le busca y dice, no, me veo maldito que me esté pasando todo esto a mí. Pero ¿saben qué dijo Job? Usted lo puede tener allí en su Biblia, Job capítulo 13, versículo 15. Estas fueron las palabras de Job. No cuestionó a Dios, no se puso a pelear. Él dijo, aunque Él me mataré, en Él esperaré. Usted, hermanos, puede llegar a decir eso. Estaba viendo que la palabra hebrea esperaré implica una espera paciente con la certeza de que Dios tiene un propósito mayor para la vida de él. La Biblia dice que Job fue prosperado el doble de lo que antes era. ¿Qué les gusta? Saldré como oro. Me sacará el Señor como oro de aquí. Me va a sacar más bendecido que nunca de esta prueba. Y la Biblia dice que Dios le dio más hijos, el doble de los bienes. Y las hijas de Job eran tan hermosas que no había mujeres tan hermosas en el mundo que las hijas de Job. Y no había otro hombre. Si antes no había un hombre tan rico como Job, ahora era el doble de rico después de la prueba. ¿Puede esperar eso? No se ponga a llorar. No se encierre en el closet. Pobrecita de mí, qué marido más fregado tengo. Se me salió lo fregado. A veces nos ponemos a llorar y a lamentar. No, voy a salir más bendecido de esto. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él está transformando todo esto para bien para mí. Saldré el doble bendecido de esta dificultad. Amén. Sea lo que sea, usted espere lo mejor, porque lo mejor no lo trae el diablo, lo mejor lo trae Dios. Amén. Nuestra fe permanece firme aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Si no es así, usted necesita alimentar su fe.
Y aquí vamos al tercer punto. La fe se alimenta a través de la relación con Dios. La relación con Dios. Yo escucho mucha gente que dice que yo creo en Dios. Es que yo doy gracias a Dios. Es que yo sé versículos de la Biblia. No se trata de eso. Cualquiera puede aprenderse versículos bíblicos. El diablo se los recita, se los recitó a Jesús. No se trata de eso. La fe no es un estado pasivo. La fe debe cultivarse diariamente. Diariamente. La palabra griega rema aquí para bueno, quiero darles el versículo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo viene la palabra de Dios, el rema de Dios? Por el oír. Por el oír. Del oír la palabra de Dios. Así que la palabra aquí para palabra es la palabra rema y se refiere a una palabra específica de Dios que trae luz a nuestro entendimiento y fortalece nuestra fe. No se trata simplemente de leer la Biblia como un texto, sino de experimentar una revelación viva que transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, el rema cobra vida en nosotros, cobra vida en nuestro espíritu, dándonos dirección, renovándonos en nuestra confianza en el Señor. Esa voz personal y precisa que nos da certeza en medio de la duda, nos impulsa a caminar con propósito. Y aquí es donde muchos han perdido esto, no conocen de que Dios tiene un propósito mayor para ellos. Hay un propósito. Yo no he descubierto todo el propósito de Dios para mí. Yo no lo sé todo, pero yo sé que Él tiene un propósito mayor. Que lo que estoy viviendo ahora no es el propósito que Él quiere para mí. Y que todo lo que viene al revés de como yo lo esperaba, yo sé que es nada más un plan para perfeccionarme, para moldear mi carácter, para hacer que mi fe sea mucho más firme, mucho más fuerte. La fe, hermanos, se fortalece. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Hay dos cosas y esto lo he vivido en mi vida. No estoy contándoles algo que no he hecho después de perseverar en el Señor por 30 y algo, casi 40 años. Es algo que me ha servido a mí. La fe se fortalece a través de una oración constante. No de vez en cuando. Yo le decía a mi esposa, yo era demasiado extremista. Si yo ayunaba eran 35 días, 15 días. Y si oraba eran 12 horas. 4 horas eran lo normal. Pero oraba 12 horas y esto era el extremismo. Pensaba yo, Jesús oró toda la noche, son 12 horas. Entonces se puede orar 12 horas de rodillas. Ya les decían a uno que Jonás se arrodilló en el vientre del pez. Hermano, no se sabe si se arrodilló, pero a nosotros nos decían que arrodillarse era, y sí es algo que podemos hacer. Hay tiempo para eso, pero yo pensaba que las 12 horas eran una meta que Jesús me había dado. Y yo me arrodillaba sin levantarme al baño, para nada. 12 horas de rodillas, ahí me levantaba, sentía las rodillas así, en la tierra, en el piso, no en una almohadilla, porque mientras más sufrimiento había, era mejor. Entonces, yo sé que ahora oro más que aquel tiempo, porque hoy yo manejo, yo trabajo, yo platico con personas y estoy hablando con Dios. Tengo una comunión mucho más estrecha. No necesito estar de rodillas para tener una comunión del 100% con el Señor, pero también paso tiempos de rodillas y también me postro y oro al Señor a veces en momentos que se dan la oportunidad o siento en mi corazón que debo de relajarme
y cerrar la puerta y concentrarme con mi Padre que oye en lo secreto. Pero la oración constante, constante. No deje de orar. Si deja de comer está bien, pero no deje de orar. Si deja de ver el internet está bien, pero no deje de orar. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orar. La segunda, la fe se fortalece a través de una obediencia activa. No es solamente escuchar la palabra de Dios y estuvo hermoso el mensaje. ¿De qué habló el pastor? No me recuerdo, fíjense que lo puse en mis notas. ¿Verdad? ¿No les pasa eso a ustedes? Sí nos pasa, a todos nos pasa. Hasta a mí a veces se me olvida de qué prediqué. Yo sé que prediqué algo bueno. Dice Santiago capítulo 2 versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tiene que tener una obediencia activa. A veces Dios le llama a tomar acción en algo. En simples detalles. Creo que era viernes en la tarde o era el sábado. Saqué muchas cosas de mi garaje y mi garaje está revuelto. Y es el rato que paso con mi esposa. Tengo un trabajo a veces pues, de todo el día. Y cuando llego a la casa y quiero pasar con ella. Y tengo el garaje bien mal. Y me fui para el garaje. Dije, voy a organizar un poco para meter un carro y hacer cosas que a los hombres nos gustan, ¿verdad? Mecánica. O cortar árbol o hacer algo allí. Y me fui para allá. Inmediatamente en mi corazón dije, el Espíritu Santo, esta es la tarde que tengo libre y estoy aquí arreglando el garaje. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, qué es más importante para ti? ¿Arreglar el garaje, que lo puedes hacer en cualquier rato? ¿O pasar tiempo con tu esposa? Y le dije, Espíritu Santo, lo más importante es mi familia, mi esposa. Y salí y le digo, y me dice, hey, ¿qué pasó? ¿No limpiaste el garaje? Y le digo, no, pensé que era más valioso pasarlo contigo. Dejé allí las cosas. Si podemos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y obedecer inmediatamente. O sea, la fe tiene que ser activa. Lo que Dios nos habla aquí, vamos, pongámoslo en práctica. Vamos, hagamos que esta semana sea grandiosa. Amén. Vamos, hagámoslo. ¿Estamos alimentando nuestra fe diariamente o solamente lo estamos buscando cuando el problema llega? Y ¿saben qué? Yo he descubierto, y se lo digo con todo mi corazón, yo he descubierto que no funciona. Buscar a Dios solamente cuando el problema llega o algo no sale bien, no funciona. Pero es una oportunidad para crecer. Pero no funciona en ese momento. Es cultivar una relación con Él de obediencia. Y cuando viene una dificultad, usted está listo, toma acción, usted ha vivido en esa relación con Dios. Usted ha crecido, su fe ha crecido, su fe se ha fortalecido, está fuerte, pero quiere hacer que en ese rato, usted mire, no ha asistido a las reuniones, no se ha edificado, no ha compartido con los hermanos, no ha orado mucho, ¿verdad? No ha leído la Biblia y no lo estoy condenando, sino que le estoy diciendo que cómo puede estar tan fuerte espiritualmente si no ha hecho lo que se debe hacer. Amén. No puede confrontar a un gigante si no ha pasado peleando allá afuera con el león y el oso. Tuvo que estar peleando con el león y el oso allá en el campo y luego viene y se presenta el gigante. Y entonces usted puede decir, ¿y quién es este gigante filisteo incircunciso? Ahora voy a ir y voy a pelear con él. Está listo.
Si Jehová me libró del oso y del león, ¿cómo no me va a librar de este? Ya ha tenido batallas. Pero hay gente que huye de las batallas. Hay gente que dice, es que desde que yo comencé a ir a la iglesia me han venido muchos problemas, así que mejor ya no voy a ir. No sea cobarde. O sea, el diablo, hermano, siempre va a venir en contra de los creyentes para desanimarlos. Cuando yo iba al instituto bíblico, el pastor, el maestro, ilustraba algo y ponía allá en la puerta una mesa con todo un poco de acusaciones. Hiciste esto esta semana, hiciste esto, lo otro, hiciste esto, te peleaste con tu cónyuge, le gritaste a tus hijos, les pegaste injustamente allá en la puerta. Y dice, y cuando se entra a la iglesia, se entra con un espíritu de condenación, que no entiendes ni el mensaje. Y todo lo que agarras es de lo que Dios está hablando es para condenarte y sales de allí no siendo bendecido. Y cuando llegas a la casa, yo he fallado, soy una llaga podrida. Yo me acuerdo de una persona que siempre me decía, ay, a usted lo usa el Señor porque es un gran santo. Si supiera con los pensamientos que batallaba, si supiera con los deseos que batallaba, pero él solamente veía y decía, ay, yo soy una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Pero lo importante es que Dios está trabajando en nosotros. La fe nos transforma, no solo nos sostiene, nos transforma. La fe no solamente es refugio, no, nos cambia. Si usted es el mismo y siempre enfrenta las mismas dificultades como siempre, no ha permitido que la fe lo cambie. Amén. La fe no solo nos ayuda a atravesar pruebas, sino que transforma nuestra manera de ver, sentir y vivir. Ya no mira las cosas de la misma manera que las veía antes. Yo ahora me avergüenzo de hay cosas y le digo a mi esposa, cállate. Porque yo era soltero, obviamente, por mucho tiempo, 28 años soltero. Y yo era loco para buscar al Señor. Y cuando me casé, continuaba la misma locura. Y bueno, lo voy a decir, me da vergüenza. Pero mi esposa, teníamos nuestro primer niño y yo me iba a la montaña todavía por 3 días enteros con la Biblia nada más y agua. Por 3 días me llevaba una tienda, una casa de acampar y me iba por 3 días a ayunar y a orar todo el día y la noche. Y solamente oía los cerdos monteses que andaban allí cerca. Yo solo en la montaña. En realidad no sé cómo pasó ella sola en la casa con un niño y básicamente casi recién casados. Pero todo esto en realidad me ayudó a mí. Ahora puedo ver que fue demasiado. Que fue demasiado. Pero estas cosas nos ayudaron a nosotros, nos ayudan. Por eso es que dice la Biblia que el soltero se ocupa en las cosas del Señor y el casado en las cosas de la carne. Y esto no es las cosas de la carne, no significan cosas malas, pero significa que nosotros estamos creciendo, estamos desarrollándonos, estamos yendo más allá, estamos viendo las cosas de otra forma. Amén. Cuando estamos en la presencia del Señor, no se trata solamente de resistir las pruebas, sino de permitir que Dios moldee nuestro corazón a través de las pruebas que estamos pasando. Es un proceso interno que nos fortalece, que nos da fuerza, nos da esperanza, pero por sobre todo nos muestra un propósito mayor para nosotros. Lo que está pasando y donde usted está no es el propósito de Dios para usted. El propósito de Dios está adelante. Y usted tiene que confiar que Él tiene ese propósito y avanzar. Avanzar. No, el Señor tiene algo mayor para mí.
El Señor tiene algo mayor para mí. El Señor tiene algo mayor para mí. El propósito de Dios es más grande que lo que estoy pasando. ¿Qué hace la fe? La fe nos hace perseverantes. Santiago 1:2. Leímos este versículo el domingo pasado. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo. Y esto es lo lindo. Si usted no sabe, pues no sabe. Y se lo va a perder. Si usted no sabe, se lo va a perder. Pero aquí Santiago dice, sabiendo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Usted sabe. Si algo tiene que tener en mente, que quiero que por favor sepa que la prueba produce paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Estaba viendo la palabra hipomoné, la practiqué varias veces para decirla y todavía no la dije bien. Esta palabra griega no se refiere simplemente a esperar pasivamente, sino resistencia activa. Paciencia. La prueba produce paciencia, resistencia activa, perseverante bajo la presión. La presión es fuerte, pero la prueba viene para darme paciencia, perseverancia en la dificultad bajo presión. Es la capacidad de mantenerse firme y avanzar al paso de las dificultades y los problemas. Mantenernos firmes. ¿Qué dijo Pablo acerca del atleta? Dice que el atleta se abstiene de todo para una corona incorruptible. A través del esfuerzo, el entrenamiento constante, desarrolla fuerza y resistencia. En la vida espiritual, esta palabra griega hiponomé implica confiar en Dios en medio de las pruebas, permitiendo que cada desafío nos refine, nos fortalezca en lugar de debilitarnos. La prueba no tiene que debilitarlos. Las pruebas no tienen que debilitar a esta iglesia, tienen que fortalecerla. ¿Por qué? Porque usted lo sabe y sabemos que la prueba produce y sabemos que la prueba nos está haciendo más fuertes, nos está haciendo más grandes. Amén. Que nos refine y fortalece en vez de debilitarnos. Es una virtud que nos capacita para soportar con fe, con la certeza de que Dios está obrando en nosotros incluso en los momentos difíciles. Cada dificultad nos da la oportunidad de profundizar en nuestra confianza en el Señor, enseñándonos a soltar el control y apoyarnos en la dirección que Él nos está dando. Yo te suelto el control, Señor. Yo sigo tu dirección. Voy a seguir tu dirección. Suelto el control. Me recuerda aquellas palabras que dice el Señor. Depositar toda vuestra ansiedad sobre Él. Suelta el control de esos problemas. Búscame. Aparte tiempos en silencio. Apague el celular. No vea la televisión. Dedíquelo al Señor. Sea como yo. Si no es casado, váyase a una montaña con una tienda de acampar por 3 días. Busque a Dios en la soledad. Amén. No es solo cuestión de resistir, sino de crecer a través de cada desafío. Yo crezco en cada problema. Crezco. Yo crezco en cada problema. Hay una oportunidad. Gracias, Padre, por este problema, porque hay una oportunidad de crecer. Ayúdame a crecer. ¿Cómo quieres que vea esto? ¿De qué manera lo veo, Señor? Dame la revelación con la Biblia en la mano, en las piernas, buscando en ella palabra, el rema de Dios que le va a dar frescura y luz a su espíritu
y la palabra pertinente que usted necesita para ese momento en particular. Lo va a fortalecer, fortalecerá su carácter, lo moldeará según su propósito. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, el último versículo, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Vivir por fe es más que una convicción, es un viaje audaz, una entrega absoluta a la certeza de que Dios está presente, obrando en nosotros y a través de nosotros, aún en los momentos oscuros. Es avanzar cuando todo parece incierto. Es mantenerse firme cuando los vientos de las dudas se arrecian. Es seguir confiando en el Señor cuando el panorama parece imposible. Pero aquí está el milagro. Cuando nuestra fe está anclada en el Señor, no habrá nada que pueda estremecernos o movernos, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Las tormentas pueden rugir, los muros pueden cerrarse, el fuego puede arder intensamente, pero ¿sabe qué? Dios sigue allí, estable, firme, no se mueve y está sosteniéndonos. Y cuando al fin podemos ver atrás, veremos que cada paso, cada lucha, cada lágrima, en vez de desilusionarnos y hacer que fracasemos, nos llevarán a una victoria mayor. Algo más grandioso, glorioso, porque la fe no solo nos sostiene, sino que la fe nos impulsa a lo sobrenatural. Algo mayor, algo más grande. Quizás le pregunten, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y usted le contestaría, estoy confiando en Dios. ¿Qué estás haciendo para permanecer? Estoy confiando en Dios, pero no como el mundo confía. Estoy conociendo a Dios en la Biblia. Estoy llorando constantemente en su presencia. Estoy obedeciendo su voz. Estoy creyendo que los problemas, en vez de debilitarme, vienen a fortalecerme. Estoy creyendo que Dios está presente en mis dificultades, porque estoy seguro y sé que la prueba produce paciencia, que Jehová conoce mi camino y saldré y me sacará como oro de esta dificultad. Saldré más valioso, más bueno, más brillante, más excelente, más inteligente, más prosperado. Aleluya. Si alguien ha pasado por crisis económicas, hermanos, yo creo y asumo que ha sido mi esposa y yo. Nosotros vivimos en un cuarto con hoyos por bajo, donde filtraba el viento helado y no teníamos un calentón para calentarnos. Calentábamos la plancha, el colchón con una plancha para acostarnos. Teníamos que cruzar como 100, 150 pies, quién sabe, mucho más para ir al baño en la oscuridad. Yo tenía que levantarme y guiar a mi esposa porque no sabía el camino y yo la guiaba en medio de todos los obstáculos que habían. No teníamos nada, pero sabíamos de que Dios tenía un propósito con nosotros en el ministerio. No era fácil. Pensé de que iba listo para el ministerio, pero una de las mentalidades que nos metieron a nosotros era: el ministerio es sufrimiento, 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 escasez y escasez. Eso es lo que yo sabía del ministerio. Cuando yo me fui al ministerio en El Salvador, tenía unas camisas que ya se veía la piel.
Ustedes han visto esas camisas, especialmente allá en los países latinoamericanos, ¿verdad? Se lavan y se lavan de modo que usted puede ver así transparente. Usted quiere ponerle polarizado, pero no se puede con las camisas. Cuando me fui al ministerio, tenía que caminar bastante y los zapatos míos que llevaba al colegio eran zapatos como de madera por bajo. No era madera, era como cartón, porque no eran zapatos caros. Tenía hoyos por debajo. Y las camisas estaban ya desgastadas por el uso. Pero esa era la forma de ver el ministerio. Y cuando yo vine a Estados Unidos, con esa mentalidad me fui al ministerio. Cuando yo le dije a mi esposa, estoy en el ministerio y no tengo estas comodidades. Quizás las vamos a tener, pero no las tengo ahorita. Ella pensó que lo que yo le decía solamente quería impresionarla en algo que pensó que no era cierto. El problema fue cuando nos casamos y llegamos, ¿verdad? Al lugar donde íbamos a vivir. Pero es la mentalidad de esperar que las cosas malas te lleguen porque eres un hombre de Dios. Y no es así. Si las cosas malas llegan a nuestra vida es porque Dios quiere hacernos fuertes y hay que saberlo. Oh, estoy pasando esta pobreza. Oh, pero Dios tiene una maravillosa bendición para mí. Después de esto me va a sacar mejor. Eso fue en el año 1998. En el año 2000, el Señor sacó esa mentalidad de mi cabeza. Y no estábamos en la mejor posición, pero me fui a la tienda y le compré a mi esposa un vestido rojo, que tenemos incluso una foto allí. Allí mi esposa como modelito, ¿verdad? De 120 libras. Y nos tomamos una foto porque pusimos atrás, Jesucristo es el Señor en la parte de atrás, que allí comenzó el Señor a decirnos, yo soy el Señor de ustedes. Yo soy el Señor de ustedes. Y me acuerdo con lo que le dijo el Señor a Aarón y a María, le dijo, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ahora se la verán conmigo. Nos dimos cuenta de que Dios era el Señor y que Él tenía control de nuestras vidas y de nuestras finanzas. Y comenzamos a creer en las finanzas y se lo dijimos a la iglesia. Se lo hablamos nuestra fe. Unos decían que los pastores romeros estaban locos porque conocían la miseria financiera en la cual nosotros estábamos en el ministerio. Pero comenzamos a hablar lo que Dios decía en su palabra, a creerle más a Dios que lo que veían nuestros ojos. Y comenzamos a ver las cosas a cambiar. Y comenzamos a ver los cambios. ¿Por qué? Porque estábamos esperando lo correcto, estábamos esperando en las promesas de Dios, no estábamos pensando en lo que nos habían dicho allá, que la pobreza era linda, que era hermosa, de los siervos de Dios que andan tan humildes, que se les ve la carne a través de una camisa, que esos son los hombres de Dios. Muchos dicen, esos hombres ya se acabaron, ya murieron, gloria a Dios. No podían vivir más esos sufrimientos los cuales estaban pasando. No es el deseo de Dios ese para nosotros. Las pruebas no tienen que verlas así. ¡Uy, qué lindo! Dios está trayendo estas pruebas para mí. Qué hermoso Dios, porque me está haciendo sufrir. Dios no hace sufrir a nadie. Dios usa nuestras dificultades para darnos más, para bendecirnos, para ponernos en otra posición. Y no estamos viviendo grandes vidas financieras, pero no necesitamos de nada. Dios nos ha suplido y nos ha bendecido en todas las cosas que necesitamos. Y creo que Dios aumenta cada día todas las cosas, las cuales Él nos da. Y tenemos la riqueza más grande de tener a nuestros hijos en el Señor. Les hemos enseñado a ellos el caminar en fe y han aprendido a caminar en fe. Caminan en fe. Mi hijo Yachua se retó a creerle al Señor. Él tiene su Biblia en la ven de trabajo. Él me estaba diciendo el otro día, yo no comienzo mi día si no leo mi Biblia en mi trabajo. Y oro y le digo al Señor, Señor, dirígeme. Le hemos enseñado eso a nuestros hijos, a esperar lo mejor de Dios y no a sentirse condenados cuando no están haciendo todo lo que pensamos, lo que la religión piensa que se debe de hacer. Pero nuestros hijos están sirviendo al Señor. David comenzó un trabajo. Le hemos enseñado a creer en el Señor, aun cuando las cosas no están bien, para que se pongan bien.
y ha estado viendo los cambios en su trabajo. Mi hija está allá y dice, yo no compro ropa si no le pido al Espíritu Santo que me diga qué comprar. No me voy a la tienda si le digo, si el Espíritu Santo no me dice que me vaya, dice. La otra vez dice, el Señor me dijo, levántate, quiero que vayas a comprar ropa. ¿Y saben qué? Dice, compré toda esta ropa con no sé cuánto, $50 o no sé cuánto, con $70. Y se fue porque a los jóvenes les gusta la ropa de marca, ¿no? Y se fue porque el Espíritu Santo le dijo y venía muy alegre, con mucha ropa, con $70. ¿Sí? Nosotros le enseñamos, cuando estábamos chiquitos, decíamos nosotros, vamos a ir a comprar ropa por fe. Y nos íbamos, ¿a dónde que nos íbamos a comprar? A varios lugares. Y a veces veníamos con $16, habíamos comprado y traíamos bolsas de comprados de ropa. Solamente le preguntábamos a la persona, oiga, ¿y no está esto en especial? Quizás Dios quiera bendecirme este día. Y decía, oh, tengo este cupón, este otro y este otro. Y al fin, ¿y qué? $16 por todo esto. Gloria a Dios. Esto es vivir por fe. Amén. Usted le enseña a sus hijos. Nosotros le enseñamos a los hijos con la ofrenda. David especialmente. David era uno de los discípulos más, pero más creyentes cuando eran los niños, aunque todos ellos traían sus ofrendas, sus diezmos de los que nosotros les damos o ellos recibían. Pero David venía con un sobre lleno, una lista llena de todo lo que quería. Y traía todo lo que podía. David ha sido muy bueno en las finanzas. Pero como él estaba chiquito y veía muchos cartoons, ¿verdad? Y de poder y de todo, y traía un sobre que tuve que llamarlo y explicarle las cosas. Él quería poder, los que tenían los muñequitos ahí. Pero era lindo, ¿verdad? Verlo chiquitito y venir con sus ofrendas y sus diezmos y decir, aquí está. Y me agarraba la mano y él quería eso. Y, y, uh, y nuestros hijos maravillosamente siguen todavía de esta forma. Son diezmadores, ofrendadores. Ellos creen en la bendición. David se acerca a nosotros y dice, ora por mí, bendíceme. Yahshua se acerca. Ustedes lo han visto aquí, que pasa con su familia. Y la otra vez, algunas otras veces, nos hemos ocupado en algo y no pudo venir mi hijo porque en su responsabilidad de trabajo, y viene su esposa, que no era cristiana, ¿verdad? Cuando comenzó, tal vez nos está viendo ahorita si todavía no se ha cortado la transmisión. Y ya es bautizada. Sirve al Señor, la han visto cantar aquí, ¿verdad? La otra vez llegamos a la casa, ellos no han vivido con nosotros, no viven con nosotros, ahora pues viven en su propia casa, y llegó ella y me dijo, no oraste por mí en la iglesia, quiero que ores por mí. O sea, les hemos enseñado a creer en la oración y yo creo en la oración y por eso cuido mis palabras cuando voy a orar por alguien. Y si no tengo mucho que decir, los bendigo y digo cosas buenas para ellos. Porque todo lo que nosotros declaramos es una realidad. Tenemos que creerlo. Eso es fe. Amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias por la bendición, Señor. Gracias por la vida de tus hijos que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque al no haber sido tú, ¿qué hubiera sido de nosotros? Señor del cielo, pero nuestra cercanía a ti nos ha ayudado a mantenernos. Nuestra confianza y total dependencia. Padre, que esta iglesia, esta congregación, Señor mío, aprenda a vivir por fe, a caminar por fe, a confiar en ti, no confiar en sus problemas o en lo que oyen, escuchan o sienten, sino confiar en tu palabra, que es imposible que tú mientas, que tú eres fiel a tus palabras y a tus promesas, que si tú dijiste algo, esperamos que tú lo cumplirás. Si no lo cumples ahorita, se cumplirá después, pero es imposible que tú mientas. Padre, te damos gracias en esta tarde, Jesús,
por la vida de tus hijos. Y declaro que cualquier problema que están pasando o viviendo o experimentando, no lo miran como ausencia de ti, sino que lo ven como una oportunidad de crecer, de ser mejores, de avanzar, de recibir el doble, de ser prosperados en esa situación, de ser prosperados en esa crisis. En el nombre de Jesús, que sus vidas no se desmoronan, Señor amado, porque estamos en el inmutable, en el que no cambia, el que no conoce sombra, el que no tiene sombra de variación. Ese eres tú, Señor. Que nuestra fe esté cada día arraigada y cimentada en ti y podamos desarrollar un carácter firme y sólido y una fe inquebrantable en ti, Señor. Gracias, Cordero de Dios, por la bendición, Señor, de esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Digo un amén fuerte. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Vamos a continuar, hermanos, esta reunión. Es posible, si es posible, el otro domingo pueda compartir algunos principios más acerca de estabilidad.